La figura de San Vincenciano de Roufiac surge en un contexto histórico marcado por transformaciones sociales, culturales y religiosas en la región de la antigua Galia, actual territorio francés. Roufiac, aunque no era una gran ciudad, formaba parte de un entorno rural donde la vida comunitaria tenía un papel central. En este escenario, la fe cristiana comenzaba a consolidarse con mayor profundidad, y hombres de testimonio firme eran necesarios para fortalecerla. Los datos históricos sobre los primeros años de San Vincenciano son limitados, pero la tradición lo presenta como un hombre profundamente arraigado en la fe desde temprana edad. Creció en un ambiente donde la transmisión de valores se daba principalmente en el seno familiar y en la vida comunitaria. La fe no era solo una práctica dominical, sino una experiencia cotidiana que influía en el trabajo, las relaciones y las decisiones diarias. Roufiac era una comunidad agrícola, donde el ritmo de la vida estaba marcado por las estaciones y el trabajo constante. En ese ambiente sencillo, Vincenciano aprendió el valor del esfuerzo, la disciplina y la solidaridad. Estas virtudes naturales se integraron con su formación espiritual, dando forma a un carácter equilibrado y perseverante. Desde joven mostró inclinación por la reflexión y el servicio. No buscaba destacar, pero su actitud responsable y su serenidad llamaban la atención. Participaba activamente en la vida comunitaria, ayudando en lo necesario y mostrando una disposición constante para colaborar. Esta actitud fue sembrando en él una vocación de servicio que con el tiempo se haría más clara. El contexto religioso de la época exigía claridad y firmeza. La fe cristiana crecía, pero también convivía con costumbres y tradiciones diversas. En medio de esa realidad, Vincenciano comprendió la importancia de formarse adecuadamente. Buscó profundizar en la enseñanza cristiana, dedicando tiempo al estudio y a la oración. Para él, conocer la fe significaba también vivirla con coherencia. La vida espiritual de San Vincenciano se caracterizó desde el inicio por la constancia. Practicaba la oración personal y participaba con devoción en la vida litúrgica de la comunidad. Este equilibrio entre interioridad y acción fortaleció su carácter y le dio una base sólida para enfrentar los desafíos que surgirían más adelante. Otro aspecto importante de su juventud fue la cercanía con las personas más necesitadas. En un entorno rural, las dificultades materiales eran frecuentes. Vincenciano mostró sensibilidad ante estas situaciones, ofreciendo ayuda y acompañamiento. Esta actitud compasiva se convertiría en una de las notas distintivas de su vida. A medida que crecía, su madurez espiritual comenzó a ser reconocida por quienes lo rodeaban. No era un líder por imposición, sino por testimonio. Su coherencia entre palabra y acción generaba confianza. Las personas acudían a él en busca de consejo, y su orientación siempre estaba marcada por la prudencia y la fe. La primera etapa de la vida de San Vincenciano de Roufiac nos presenta a un hombre formado en la sencillez del campo, pero con una profundidad interior notable. Su contexto rural no limitó su crecimiento espiritual. Al contrario, le ofreció un terreno fértil para cultivar virtudes como la paciencia, la responsabilidad y la fidelidad. Así, esta parte 1 nos muestra los cimientos de su historia en una infancia y juventud, marcadas por la fe vivida en lo cotidiano, el trabajo constante y la solidaridad comunitaria. En medio de un entorno sencillo, comenzó a gestarse el testimonio firme de quien más adelante sería reconocido como un verdadero sembrador de esperanza en su comunidad. Después de una juventud marcada por la sencillez, el trabajo constante y una fe vivida en lo cotidiano, San Vincenciano de Roufiac comenzó a experimentar un llamado más profundo al servicio dentro de su comunidad. No fue un momento repentino ni acompañado de grandes señales externas. Más bien, se trató de un proceso interior que fue madurando con el tiempo, alimentado por la oración y el contacto cercano con las necesidades de quienes lo rodeaban. En Roufiac, la vida comunitaria exigía compromiso. La fe no era una realidad aislada del entorno social, sino una fuerza que daba sentido a las relaciones y al trabajo diario. Vincenciano comprendió que su vocación no consistía únicamente en vivir correctamente, sino en ayudar a otros a crecer también en esa misma dirección. Esta conciencia despertó en él un deseo más claro de dedicar su vida al servicio cristiano. Su formación espiritual se intensificó en esta etapa. Buscó orientación de personas sabias y experimentadas en la fe,
aprendiendo de su ejemplo y de su enseñanza. Profundizó en el conocimiento de las Escrituras y en la tradición cristiana, entendiendo que un servicio auténtico requiere fundamentos sólidos. La preparación no era para destacar, sino para responder con responsabilidad al llamado que sentía en su interior. La disciplina personal continuó siendo un rasgo constante en su vida. Organizó su tiempo con equilibrio, integrando el trabajo cotidiano con espacios de oración y estudio. Esta armonía fortaleció su carácter y lo ayudó a desarrollar una claridad interior que más adelante sería esencial en su misión pastoral. Durante este periodo, comenzó a asumir responsabilidades concretas dentro de la comunidad. Participaba activamente en la enseñanza de la fe, acompañaba a familias y colaboraba en la organización de actividades religiosas. Su cercanía y prudencia lo hacían especialmente apto para orientar con palabras sencillas pero profundas. Vincenziano entendía que el servicio no consiste en ocupar un lugar visible, sino en estar disponible cuando otros lo necesitan. Esta actitud generaba confianza. Las personas sabían que podían acudir a él con inquietudes o dificultades, y siempre encontraban escucha atenta y consejo equilibrado. En un entorno donde podían surgir diferencias de opinión o tensiones naturales de la convivencia, su presencia ayudaba a mantener la armonía. No tomaba partido de manera impulsiva. Primero escuchaba y luego ofrecía una reflexión serena. Esta capacidad de mediación fue consolidando su reconocimiento como guía espiritual dentro de la comunidad. Además, su testimonio personal continuó siendo coherente. Vivía con sobriedad, trabajaba con responsabilidad y mantenía una actitud humilde. No buscaba privilegios ni reconocimientos. Su autoridad nacía de la coherencia entre lo que enseñaba y lo que practicaba cada día. Con el paso del tiempo, el llamado al servicio se hizo más claro y visible. La comunidad comenzó a verlo como una figura de referencia, alguien preparado para asumir tareas mayores si fuera necesario. Sin buscarlo directamente, su preparación y su entrega lo estaban conduciendo hacia responsabilidades más amplias. La parte 2 de la vida de San Vincenziano de Rufiac nos muestra el crecimiento de una vocación que se fortalece en el silencio, el estudio y el compromiso diario. Su formación espiritual y su disponibilidad al servicio prepararon el terreno para una misión más profunda, siempre marcada por la fidelidad, la prudencia y el deseo sincero de construir esperanza en su comunidad. En esta tercera etapa de la vida de San Vincenziano de Rufiac, su vocación al servicio alcanzó una dimensión más amplia y definida. Aquello que había comenzado como una disposición interior y una colaboración constante dentro de la comunidad, se transformó en un compromiso pastoral más claro. Su preparación espiritual, su equilibrio y su cercanía con las personas lo fueron posicionando como un verdadero referente de fe en Rufiac y en sus alrededores. La comunidad reconocía en él una combinación valiosa, claridad en la enseñanza, paciencia en el trato y coherencia en la vida diaria. Estas cualidades lo llevaron a asumir mayores responsabilidades en la guía espiritual del pueblo. Sin cambiar su estilo sencillo, comenzó a ejercer una influencia más directa en la formación cristiana de familias y jóvenes. San Vincenziano comprendía que el acompañamiento pastoral no consiste solo en transmitir conocimientos, sino en caminar junto a las personas. Visitaba hogares, escuchaba inquietudes y ofrecía orientación adaptada a cada situación. Su manera de aconsejar no era rígida ni distante. Hablaba con serenidad, buscando siempre edificar y fortalecer la fe de quienes lo escuchaban. En un entorno rural como Rufiac, las dificultades cotidianas formaban parte de la vida. Las cosechas, el clima y la economía influían directamente en la estabilidad de las familias. Vincenziano mostraba especial sensibilidad ante estas realidades. Su presencia ofrecía consuelo y esperanza, recordando que la fe puede sostener incluso en momentos de incertidumbre. Uno de los rasgos más destacados de esta etapa fue su capacidad para fomentar la unidad. En toda comunidad surgen diferencias de opinión o desacuerdos naturales. San Vincenziano actuaba como mediador prudente, promoviendo el diálogo respetuoso. Antes de emitir un juicio, escuchaba atentamente. Esta actitud fortalecía la confianza y evitaba divisiones innecesarias. Además, dedicó tiempo a la formación continua. Sabía que una comunidad sólida necesita personas preparadas. Enseñaba con claridad los fundamentos de la fe cristiana
y animaba a vivirlos con coherencia. No buscaba imponer, sino convencer desde la razón y el testimonio. Su ejemplo personal respaldaba cada palabra que pronunciaba. La oración seguía siendo el centro de su vida, a pesar de las crecientes responsabilidades. No descuidó su relación personal con Dios. Encontraba en el silencio interior la fuerza para orientar con sabiduría. Esta vida espiritual profunda le permitía actuar con serenidad, incluso cuando las circunstancias exigían decisiones delicadas. San Vincenciano también promovía la participación activa de los fieles en la vida litúrgica y comunitaria. Entendía que la fe se fortalece cuando se vive en comunión. Fomentaba encuentros, momentos de reflexión y espacios donde la comunidad pudiera crecer unida. Su liderazgo no se basaba en la autoridad formal, sino en la confianza que había cultivado durante años. La gente acudía a él porque veía en su vida un reflejo de lo que enseñaba. Esa coherencia fue su mayor fortaleza y el fundamento de su influencia pastoral. La parte 3 de la vida de San Vincenciano de Rufiac nos presenta a un pastor cercano, prudente y profundamente humano. Su compromiso con la comunidad no fue superficial ni pasajero. Fue el resultado de una vocación madura y de una fe vivida con autenticidad. En medio de las realidades sencillas de un entorno rural, supo sembrar esperanza y fortalecer la unidad con paciencia y fidelidad constante. En esta etapa de su vida, San Vincenciano de Rufiac enfrentó circunstancias que pusieron a prueba su madurez espiritual y su capacidad de liderazgo. La comunidad había crecido, y con ello también aumentaban los desafíos. Nuevas ideas circulaban en la región, surgían diferencias de criterio, y el entorno social atravesaba cambios que generaban incertidumbre. En medio de este panorama, su fidelidad se convirtió en un punto de referencia seguro. Vincenciano entendía que los tiempos exigentes no deben provocar desorden interior. Por eso, ante cualquier situación compleja, su primera respuesta era la oración. Buscaba claridad en el silencio antes de hablar o actuar. Esta disciplina interior le permitió mantener equilibrio cuando otros podían dejarse llevar por la preocupación o la reacción apresurada. Su firmeza no era sinónimo de dureza. Cuando debía aclarar algún malentendido o corregir interpretaciones confusas, lo hacía con respeto y serenidad. Explicaba con paciencia, apoyándose en la enseñanza recibida y en la tradición cristiana. Su objetivo no era ganar discusiones, sino preservar la unidad y fortalecer la fe. En este periodo, también dedicó mayor atención a la formación de quienes colaboraban con él. Él sabía que la estabilidad de la comunidad no podía depender únicamente de una persona. Por eso, acompañó a otros en su crecimiento espiritual, enseñándoles a actuar con prudencia y responsabilidad. Esta visión de largo plazo ayudó a consolidar una estructura más sólida en Rufiac. Las dificultades externas no alteraron su estilo de vida. Continuó viviendo con sencillez, manteniendo hábitos constantes de trabajo, estudio y oración. Esta coherencia transmitía seguridad a quienes lo observaban. En momentos donde la incertidumbre podía generar inquietud, su serenidad se convertía en un testimonio silencioso pero elocuente. San Vincenciano también fomentó la esperanza. Recordaba a la comunidad que toda etapa compleja puede convertirse en una oportunidad de crecimiento si se afronta con fe. Animaba a no desanimarse ante los cambios y a mantener confianza en la guía de Dios. Su palabra era firme, pero siempre acompañada de ánimo y consuelo. Otro aspecto importante de esta etapa fue su capacidad para escuchar distintas perspectivas. No cerraba el diálogo, sino que promovía conversaciones respetuosas. Esta actitud fortalecía los vínculos comunitarios y evitaba que las diferencias se transformaran en divisiones. Su ejemplo mostraba que la verdadera firmeza se sostiene mejor cuando está unida a la comprensión. En medio de exigencias crecientes, su liderazgo se consolidó aún más en la comunidad. Veía en él no solo a un guía espiritual, sino a un hombre íntegro, constante y confiable. Su fidelidad diaria, vivida sin protagonismo, fue construyendo un legado de estabilidad. La parte 4 de la vida de San Vincenciano de Rufiac nos revela a un pastor que supo mantenerse firme sin perder la serenidad. En tiempos exigentes, eligió la prudencia sobre la impulsividad y la esperanza sobre la inquietud. Su ejemplo continúa recordándonos que la fidelidad constante y el equilibrio interior son claves para sostener la fe y fortalecer cualquier comunidad. En esta quinta etapa contemplamos la madurez plena de San Vincenciano de Rufiac, cuando sus virtudes
ya no eran solo cualidades personales, sino un verdadero patrimonio espiritual para toda la comunidad. Su vida se había convertido en una referencia constante, no por gestos extraordinarios, sino por la coherencia diaria con la que vivía su fe. Una de las virtudes más notables de San Vincenciano fue la perseverancia. A lo largo de los años mantuvo un ritmo constante de oración, estudio y servicio. No dependía del entusiasmo momentáneo, sino de una disciplina interior sólida. Esta estabilidad generaba confianza en quienes lo rodeaban, pues sabían que podían contar con él en cualquier circunstancia. También destacó por su humildad. Aunque su influencia crecía y su palabra era cada vez más valorada, nunca buscó reconocimiento personal. Su actitud era discreta y sencilla. Prefería que los frutos de su trabajo hablaran por sí mismos. Esta humildad hacía que su liderazgo fuera natural y aceptado con gratitud. La prudencia fue otra de sus grandes fortalezas. Antes de emitir una opinión o tomar una decisión, reflexionaba con calma, consideraba las consecuencias y buscaba siempre el bien común. Esta forma de actuar evitó tensiones innecesarias y fortaleció la armonía en Rufián. Su ejemplo enseñaba que la sabiduría no consiste en reaccionar rápido, sino en actuar con claridad y equilibrio. San Vincenciano también cultivó la caridad práctica. No se limitaba a enseñar principios espirituales, sino que se involucraba en las necesidades concretas de las personas. Visitaba a quienes atravesaban momentos difíciles, ofrecía orientación y promovía la solidaridad dentro de la comunidad. Su cercanía transmitía consuelo y esperanza. A medida que su experiencia crecía, también lo hacía su capacidad de formar a otros. Comprendió que el verdadero legado no es solo personal, sino compartido. Por eso acompañó a jóvenes y colaboradores en su crecimiento espiritual, enseñándoles con paciencia y ejemplo. Su enseñanza no era teórica, mostraba con su propia vida cómo integrar fe y responsabilidad cotidiana. El equilibrio entre interioridad y acción fue constante en esta etapa. Nunca descuidó la oración, aun cuando las tareas eran numerosas. Sabía que sin una base espiritual sólida, cualquier actividad pierde profundidad. Esta convicción le permitió mantener serenidad incluso cuando el trabajo pastoral era intenso. Otro rasgo significativo fue su capacidad de inspirar confianza. Las personas acudían a él no solo por su conocimiento, sino por la paz que transmitía. Su manera de escuchar, sin interrumpir ni juzgar apresuradamente, generaba un ambiente de respeto. Esta actitud fortalecía los vínculos y consolidaba la unidad comunitaria. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en símbolo de estabilidad. En una época donde podían surgir cambios y desafíos, San Vincenciano representaba continuidad y fidelidad. Su presencia recordaba que la fe se construye día a día, con paciencia y compromiso. La parte 5 de la vida de San Vincenciano de Rufián nos muestra a un hombre que alcanzó una profunda madurez espiritual sin perder la sencillez. Sus virtudes, perseverancia, humildad, prudencia y caridad dejaron una huella duradera en su comunidad. Más que un líder visible, fue un sembrador constante de esperanza, demostrando que la grandeza espiritual nace de la fidelidad cotidiana. Al llegar a la etapa final de la vida de San Vincenciano de Rufián, contemplamos el fruto de años de fidelidad silenciosa, servicio constante y coherencia profunda. Su historia no se construyó a través de acontecimientos llamativos, sino mediante una perseverancia diaria que fue transformando su entorno poco a poco. Allí radica la grandeza de su legado. Con el paso del tiempo, la comunidad comprendió que su mayor enseñanza no estaba únicamente en sus palabras, sino en su ejemplo. San Vincenciano mostró que la fe se vive en lo ordinario, en el trabajo responsable, en la escucha atenta, en la paciencia ante las diferencias y en la constancia cuando surgen dificultades. Su vida se convirtió en un modelo accesible, cercano y real. Uno de los aspectos más valiosos de su herencia espiritual fue la promoción de la unidad. En un contexto donde podían surgir tensiones naturales, él eligió siempre el camino del diálogo y la prudencia. Gracias a esa actitud, Rufián se fortaleció como comunidad creyente. Su forma de guiar dejó bases firmes que continuaron dando fruto después de su tiempo de servicio activo. También dejó una enseñanza clara sobre la importancia de la formación continua. Nunca consideró que ya sabía lo suficiente. Siempre buscó profundizar más en la fe. Esa actitud humilde
transmitió a las siguientes generaciones el deseo de crecer espiritualmente sin conformarse. Su ejemplo impulsó a otros a asumir responsabilidades con seriedad y dedicación. San Vincenciano comprendió que todo liderazgo auténtico prepara el camino para quienes vienen después. Por eso dedicó tiempo a acompañar y formar colaboradores. No concentró la misión en sí mismo, sino que la compartió. Esta visión permitió que la comunidad mantuviera estabilidad y continuidad. Hoy, su memoria sigue siendo actual. En un mundo donde muchas veces se valora lo inmediato, su vida nos recuerda que la verdadera transformación se construye con paciencia. Nos invita a cultivar virtudes sólidas, prudencia al hablar, coherencia al actuar y perseverancia en los compromisos asumidos. La figura de San Vincenciano de Rufiac nos interpela personalmente. ¿Cómo vivimos nuestra fe en lo cotidiano? ¿Somos constructores de unidad en nuestra familia y comunidad? ¿Buscamos crecer interiormente cada día? Su historia nos anima a responder con responsabilidad y esperanza. Su legado permanece como una luz serena que continúa inspirando. No se trata solo de recordar su nombre, sino de imitar su estilo de vida sencillo, constante y profundamente arraigado en la fe. Oración. Señor, te damos gracias por el testimonio de San Vincenciano de Rufiac, hombre fiel y sembrador de esperanza. Concédenos la gracia de vivir con coherencia, de actuar con prudencia y de construir unidad en cada espacio donde nos encontremos. Enséñanos a perseverar en lo pequeño, a servir con humildad y a mantener firme nuestra fe en todo momento. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida de San Vincenciano de Rufiac te ha inspirado, comparte este contenido para que más personas conozcan su ejemplo de fidelidad y unidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo historias de santos que fortalecen la fe y motivan a vivir con mayor profundidad cada día.